SOS, el tren de la libertad será convertido en chatarra. Introducción al tema. Un año se cumplirá en este 1 de mayo del 2021, Día del Trabajador, desde que el Gobierno Nacional de Lenín Moreno anunció la liquidación de la empresa pública Ferrocarriles del Ecuador y otras 7 empresas públicas como parte de las medidas para enfrentar la crisis económica inducida y agravada por el impacto de la pandemia del coronavirus. El proyecto de la rehabilitación del ferrocarril renació en el año 2010 y a la fecha, en los 2 gobiernos, de Correa y Moreno, el Tren de la Libertad está en franca agonía. Una infraestructura que le costó al país $400 millones en la administración de Correa, que supuestamente fueron usados para rehabilitar el tren, cambiar rieles, reemplazar durmientes y construir estaciones. Hoy está en el abandono y se devalúa con el paso del tiempo. Y la comunidad ferroviaria se pregunta, ¿dónde está esa plata de la supuesta rehabilitación? ¿Y qué pasa con los exámenes especiales de auditoría solicitados a Polit y a Celi, 2 contralores involucrados en actos de corrupción? El Tren de la Libertad de Imbabura, por ejemplo. La ruta auguraba un futuro turístico para el norte del Ecuador. Esta ruta contaba con estaciones en Otavalo, San Roque, Andrade Marín, San Antonio, Ibarra, Hoja Blanca y Salinas. En un tiempo se dieron una mano de gato a 30 kilómetros de vías ferroviarias, pero eso no es rehabilitación. Y con las lluvias hasta se llevó un tramo de la riel en San Roque, y ahí está caído a vista y paciencia de las autoridades municipales y del nivel central. Los turistas que se aventuraban a realizar el viaje en tren por Imbabura tenían la opción de hacer paradas en cada poblado para conocer más sobre cada uno de ellos. Así, por ejemplo, en Andrade Marín podían visitar el Museo Textil Fábrica Imbabura y la industria textil y gastronómica de la zona. En San Antonio se podían bajar y conocer los talleres de los artesanos de la madera, y esto de alguna manera generaba movimiento económico. David Camuendo y otros vecinos del lugar que viven en el barrio sur en San Antonio de Ibarra, frente a la estación del tren, cuentan que cuando el tren estaba activo lo veían pasar con los vagones llenos de turistas extranjeros y nacionales, y que el solo escuchar el pito del tren era una señal que todavía estábamos vivos, y que era una esperanza para desarrollar a lo largo de la vía pequeños puestos de comidas y de emprendimientos que hoy se han vuelto poblaciones fantasmas a lo largo de toda la vía férrea, no solo en Imbabura. En Andrade Marín comentan con nostalgia que a los extranjeros se les hacía una parada aquí en la estación del tren de Andrade Marín y en San Antonio de Ibarra, y tenían la posibilidad de visitar las instalaciones de la fábrica textil Imbabura y los talleres de arte de San Antonio de Ibarra, que es la parte fundamental para sobrevivencia del pueblo. La estación de San Antonio de Ibarra aún está en buenas condiciones, a pesar de permanecer sin uso. Se hace una limpieza esporádica con la esperanza de que el próximo gobierno de Lazo haga algo para que el tren no muera. La estación de Hoja Blanca, por ejemplo, no ha corrido con la misma suerte. Ahí las instalaciones que tuvieron costosas inversiones han sido banalizadas. Se han llevado baños, puertas, ventanas, incluso el techo. Se han roto paredes. Y así, poco a poco, se va acabando con las inversiones hechas con el dinero de todos los ecuatorianos. Este tema de la rehabilitación, cada día que pasa por la crisis económica y la pandemia, se va convirtiendo en un sueño de perros. Pero dejemos que en la parte técnica les reseñe nuestro entrevistado, el doctor Manuel Pozo Zumárraga, que es el que más conoce de la legislación ferroviaria en el país y que hasta hoy, 2021, funge como procurador judicial de 2 grupos de exjubilados ferroviarios, del 1 al 13. Los abuelitos nos comentan que el transporte en general y los ferrocarriles cumplían un rol de gran importancia en la vida socioeconómica de las personas a todo nivel social. Usted, como procurador judicial de ferroviarios, cuéntenos la importancia de la movilidad. Como patrocinador de las causas judiciales de ferroviarios y para documentar mis libros sobre la historia del ferrocarril ecuatoriano, había hecho 3 viajes desde San Lorenzo hasta Bucay y viceversa, en fechas distintas, y puedo dar fe de que el crecimiento abrupto que ha tenido la población ecuatoriana en los últimos años ha aumentado considerablemente necesidades de educación, comunicación, trabajo y diversión, para lo cual indudablemente necesitan movilizarse de un lugar a otro, por lo que al entrar con un nuevo gobierno de Guillermo Lazo, insistiremos con un nuevo plan de rehabilitación de ciertos tramos del ferrocarril actualmente inhabilitados, que es de gran interés para aumentar el desarrollo de las regiones a lo largo del país, especialmente en los poblados que se encuentran cerca de la línea férrea y de aquellas zonas aledañas que se encuentran en muchas ocasiones olvidadas. Para estas zonas rurales
uno de sus principales medios de transporte era el ferrocarril y es una de sus bases para la economía. Otro aspecto importante que se tiene que considerar es el incremento de la capacidad de transportar diferentes tipos de artículos de carga, para el cual el ferrocarril es un medio idóneo, puesto que su capacidad de transporte es masiva. Al movilizar varios vagones y al mismo tiempo se protegería a las carreteras del paso de vehículos pesados, descongestionando así las vías de alto tránsito y disminuyendo el número de vehículos que transitan en ellas. En un reportaje periodístico se reseña que la situación actual de la vía férrea tramo Quito-Ibarra se encuentra en su gran mayoría abandonada y no ha tenido ninguna clase de intervención ni de estudios durante los últimos años. ¿Cuál es su apreciación? En varios videos, folletos y revistas describo la verdadera historia del ferrocarril ecuatoriano y una decena de los problemas más notables que presenta la vía férrea, que en mi opinión son las indecisiones políticas de los gobiernos de turno. Otro problema es las invasiones, las cuales no han respetado el trayecto y han hecho de la línea del tren acceso único hacia ciertas residencias particulares. La falta de mantenimiento y cuidado ha logrado que los fuertes inviernos deterioren drásticamente la vía, perdiéndose la mayor parte de sus elementos. En otros sectores, los elementos de la vía, tales como rieles, durmientes y pernos, han sido sustraídos. Antes de decretar la eliminación de la empresa de ferrocarriles del Estado y generar más problemas sociales, debieron elaborar algún estudio serio o una consultoría especializada para tomar esa decisión o para traspasar las competencias a los municipios. No existieron estudios a profundidad de la problemática del transporte y de los verdaderos estados de la vía férrea. En Imbabura, por ejemplo, existe en vigencia un convenio con el municipio de Antonio Ante que manejan la infraestructura ubicada en la parroquia de Andrade Marín, con gestión supuestamente estratégica entre lo público y lo privado. Y lo que yo observo es que todo se volvió demagogia y gastos administrativos burocráticos innecesarios, donde reina el nepotismo. Es decir, contestando a su pregunta, no existe información actualizada para determinar el inventario actual de la empresa y de los tramos de una supuesta rehabilitación. La institución de Ferrocarriles Ecuador, empresa pública, y nosotros como imbabureños tenemos el interés de conocer la situación actual de la línea férrea en los tramos Quito a Ibarra. Su principal objetivo es tener la documentación actualizada de la vía para ver si es factible su rehabilitación en el trayecto Quito-Cumbayá. Con esto, el ferrocarril se convertiría en un medio de transporte alternativo para descongestionar el tránsito vehicular en dicho sector. El tren, al tener una vía exclusiva, tiene tiempos de viajes determinados, lo cual no sucede con otros tipos de transporte, razón por la cual puede considerarse como una opción para los distintos usuarios. También se debe considerar que el tren puede ser utilizado para el transporte de carga, lo que le convierte en un medio de transporte versátil. Personalmente, creo que antes de dictar los decretos ejecutivos sobre la extinción de la empresa pública de los ferrocarriles y la liquidación al personal, y del nuevo decreto ejecutivo con fecha de 13 de abril del 2021, que estableció que los activos y pasivos del ferrocarril del Ecuador se transfieran al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Se debió contratar una consultoría seria con el objetivo general de realizar un inventario global del estado actual de la línea férrea a nivel nacional y en especial en el tramo norte sección Quito-Ibarra a San Lorenzo, haciendo una descripción por kilómetro de las condiciones actuales en la que se encuentra la vía férrea, con el propósito de su futura rehabilitación. Según su visión, ¿qué estudios específicos debieron preceder para tomar la decisión de rehabilitar o eliminar la vía férrea Quito-Ibarra? A. Realizar el inventario técnico del estado de la línea férrea en los tramos Quito-Ibarra por medio de salidas de campo.
B. Hacer una investigación para adquirir conocimientos sobre la estructura vial férrea mediante conceptos bibliográficos, emitiendo soluciones sobre el estado de la vía de dichos tramos. C. Se debió realizar una investigación del sistema del ferrocarril en su integralidad. D. Su historia o influencia del tren o las características generales del sistema. Una vez adquiridos los conocimientos generales, se debió salir del escritorio y hacer varias visitas en campo, tomando anotaciones por kilómetro de los materiales existentes del trayecto. E. Elaborar tablas en donde conste el inventario de los datos que se recolectaron en las visitas de campo. F. Inventario de la infraestructura de la línea férrea o inventario de cuneta, alcantarillado y muros de contención de la línea. G. Inventario de materiales de la línea férrea, inventario de puentes de la línea o inventario de túneles de la línea para poder emitir conclusiones sobre los trabajos que se deben realizar en la vía para su rehabilitación. H. Existencia o no de vías de comunicación principales o secundarias, o existencia o no de infraestructura turística, existencia o no de infraestructura policial, existencia o no de infraestructura médica, existencia o no de estaciones de servicios, existencia o no de estaciones primarias, agua potable y alcantarillado, y estado de los materiales existentes en la vía, durmientes, rieles, chavetas, aparatos de vía, túneles y puentes, y en base a los resultados se debieron emitir recomendaciones para la rehabilitación de la vía por tramos y según la valoración de costos. Algo de esto se hizo, pero al apuro, desde el escritorio. ¿Cree usted que con el próximo gobierno que aspiramos no sea una gestión prorrogada, se pueda pensar en una rehabilitación concreta de la vía o de algunos tramos? Difícil, porque cuando yo presento proyectos o recomendaciones a los gobiernos de tal o cual política pública, hacen lo contrario. Pero no es imposible. Y hablo por el tramo de la vía férrea Quito-Ibarra, porque la situación de deterioro no es igual a todas sus estaciones. Lo cierto es que se ignoró la historia del ferrocarril, sin darse cuenta que la concepción de un ferrocarril ecuatoriano vino de la creciente necesidad que se tenía en el país de vías de comunicación entre diversos puntos geográficos del país. En aquellas épocas existían pocas vías de comunicación, por lo cual se vio la necesidad de construir un medio de transporte que conectara puntos importantes dentro del país. En la época de su concepción e idealización, es decir, a finales del siglo XIX, el ferrocarril ecuatoriano fue el eje integrador de las más importantes regiones de la nación. Y por medio de este se facilitó el comercio y comunicación entre las diferentes regiones del país por las cuales pasaba el ferrocarril. En su tiempo se convirtió en un medio de transporte más importante para los pueblos cercanos a la vía férrea. Es por esta razón que es importante analizar sus raíces que tuvo en su época, con el objetivo de reavivar este medio de transporte tan indispensable para el desarrollo del país, con el respaldo del transporte público pesado, que siempre fue una piedra en el zapato al defender sus intereses corporativos de sus unidades, perjudicando al turismo y al mismo negocio de la madera de zonas de la vía férrea desde Ibarra a San Lorenzo. En este tema, ver mi revista en circulación 57 años del Club Social, Cultural y Deportivo Juventud de Atuntaqui. Gracias a los ferroviarios que tomarán la iniciativa de promover un nuevo intento de rehabilitación de la vía férrea con el gobierno de Guillermo Lasso. Soy el doctor Manuel Pozo Zumárraga, un profesional del derecho sin vinculación político-partidista alguna. Ibarra, mayo del 2021. Señor Guillermo Lasso, presidente constitucional de la República del Ecuador, en su despacho.
Asunto: proyecto de rehabilitación del ferrocarril Quito-Ibarra. San Lorenzo, a nombre de varias organizaciones del sector de ex ferroviarios, jubilados y de activos preocupados por la destrucción de la vía férrea y de la eliminación vía decretos de la empresa pública de ferrocarriles del Estado, y en mi calidad de procurador judicial de los grupos del 1 al 13 de ferroviarios, en concordancia con el video adjunto SOS, el tren de la libertad será convertido en chatarra, y con el proyecto del gobierno de la SUAY denominado Ciclorruta Cuenca-Azogues-Biblián sobre la antigua línea férrea que ayude a la reactivación turística. Le solicitamos: 1. La derogatoria de los decretos de eliminación de la empresa pública de ferrocarriles del Estado. 2. Decisión política para la rehabilitación de la vía férrea Quito-Ibarra. San Lorenzo, cualquier decisión al respecto recibiremos al correo electrónico de rpozo@yahoo.com por delegación expresa en escritura pública número 219-10-04-PO 3217. Suscribimos este petitorio a nombre de 5,000 familias del sector de ferroviarios. Doctor Manuel Pozo Zumárraga, procurador judicial, matrícula de abogado 17-1990-46 del Consejo de la Judicatura, e Hilda Santa Cruz Osorio, procuradora común, con cédula número 1000762813. Se adjunta el video antes reseñado. Muchas gracias, señor presidente.